Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com. En el día de hoy vamos a hablar del cobre como nutriente para las plantas. Sean ustedes bienvenidos. El cobre es otro nutriente esencial para las plantas. Él se requiere para nutrir la planta y formar diversas rutas metabólicas dentro de la planta. Eso hace que sin cobre la planta no pueda completar su desarrollo. Ahora, lo más importante en el tema del cobre es su papel y rol en la protección de los cultivos. Muchas bacterias y muchos hongos no tienen la capacidad de sintetizar al cobre y en pequeñas cantidades pasan a ser tóxicos para estos microorganismos. El cobre en la planta, aplicado en grandes cantidades, también es tóxico. Como todo micronutriente, cuando se pasa cierto nivel del uso de un nutriente, llega a presentar niveles de toxicidad. Y pasar de los niveles de deficiencia a los niveles de toxicidad en los micronutrientes es realmente cantidades muy pequeñas. Ahora bien, como los hongos y las bacterias tienen una susceptibilidad al cobre mucho más alta que la que tienen las plantas, nosotros podemos usar el cobre en una cantidad tal que no le causemos daño a la planta, pero sí que destruyamos o eliminemos la presencia de ciertas bacterias y ciertos hongos que afectan al cultivo. Esto ha sido un descubrimiento de hace ya 2-3 siglos atrás, cuando se utilizaba una sustancia llamada caldo bordelés, que no era nada más que la mezcla de cal con sulfato de cobre, y se producía una sustancia que se utilizaba para fumigar a las uvas, a los viñedos, y hoy en día todavía se utiliza en la fumigación de los viñedos para controlar enfermedades como el mildiu lanoso. Sin embargo, como ya mencionamos, el cobre tiene tendencia a ser tóxico para las plantas cuando se pasa de cierta cantidad. Y aplicaciones de año tras año tras año de sustancias a base de cobre ha hecho que el cobre se acumule mucho en esos suelos donde se utiliza el cobre como elemento rutinario para el control de enfermedades en la planta. Y eso ha provocado que se presenten toxicidades por cobre en las plantas y haya que recurrir a suspender el uso del cobre como elemento para el control de bacterias y de ciertos hongos. El cobre es un producto que es permitido en su utilización por la agricultura ecológica. Todavía se acepta en forma rutinaria el uso de esta sustancia. El asunto es que los que son más puristas en el tema ecológico dicen que para hacer un manejo ecológico de los cultivos deben utilizarse solamente productos que sean renovables en su utilización. Y el cobre es un producto que se extrae de las minas, de cierta manera se purifica y luego se utiliza. Entonces, es un producto, si se quiere, no renovable. Entonces, eso ha hecho que existan algunas corrientes y algunas personas que no estén tan de acuerdo con la inclusión del cobre como herramienta para el control de enfermedades en los cultivos. Por otro lado, podemos mencionar que el control de enfermedades con el uso del cobre es más que suficiente para cubrir los requerimientos nutricionales de la mayoría de los cultivos. Incluso si nos pasamos, ya mencionamos que podríamos llegar a niveles de toxicidad, donde se producen problemas por aplicar mucho cobre. Entonces, no deberíamos estar haciendo unas campañas de fumigación, especialmente con cobre, como podría ser el caso del zinc y del hierro. Simplemente incluir en la estrategia de control de plagas, de enfermedades, básicamente, el uso de algún producto a base de cobre,
y habremos cubierto los requerimientos del cultivo en esa materia. Entrando en el tema de la toxicidad por cobre, que es un tema que hemos vivido en el ámbito profesional, bueno, especialmente en el cultivo del tomate, pero también se presenta en el caso de los frutales, es cómo se presenta la toxicidad de este elemento. Y básicamente la toxicidad se presenta por una deficiencia de hierro. El zinc, el hierro y el cobre son elementos antagonistas. Si la planta posee mucho de un nutriente, no absorbe del otro. Entonces, cuando hay mucho cobre, en el suelo, producto de años y años de control de enfermedades usando productos a base de cobre, entonces las plantas empiezan a mostrar síntomas de deficiencia de hierro. Entonces, nosotros podemos enfrentar esa deficiencia de hierro y pensar que es un problema de hierro y vamos a salir a hacer aplicaciones de hierro en forma foliar, etc. Y entonces de repente estamos cayendo en un error cuando en realidad no estamos ante un caso de deficiencia, sino un caso de toxicidad. La deficiencia es una respuesta a esa toxicidad por cobre. Eso solo lo vamos a saber cuando le hagamos los análisis foliares a la planta en el laboratorio y veamos la relación cobre-hierro. Y allí se verá claramente que el cobre estará muy alto y el hierro muy bajito. Entonces ese es un claro indicio de que ese elemento se encuentra en forma excesiva y debemos restringir el uso del cobre como medida de control. Esto nos da un colorario, o sea, una moraleja. Aquí nos queda una moraleja, el caso del cobre. Y es básicamente que todos los excesos son malos. Usar una herramienta, incluso natural como pudiera ser el cobre, en el control de enfermedades, si lo aplicamos en forma excesiva, podemos crear otros problemas. Y debemos ser moderados en el uso de todas las herramientas de control que tengamos disponibles. E incluso todos los fertilizantes deben ser utilizados con moderación. En el video del potasio nos escribieron, ¿y ese potasio no daña el suelo? Esa pregunta nos la hicieron así como con doble sentido. Y yo les digo, sí, en exceso sí hace daño, se acumula y crea problemas. Por eso es que debemos siempre medir los parámetros en el suelo y mantener un suelo rico, pero no contaminado. La diferencia entre algo rico y algo contaminado es que algo rico en un nutriente está en balance. De hecho, pequeñas cantidades de cobre son necesarias para que los microorganismos hagan sus labores, su desarrollo y su desempeño. Pero una cantidad alta de cobre les es tóxico. Otro punto importante es que esas aplicaciones de cobre en forma excesiva al suelo afectan también el desarrollo de micorrizas, el desarrollo de bacterias nitrificantes, cualquier cantidad de bacterias beneficiosas. No solo afecta a las bacterias malas, sino también afecta a las bacterias buenas. Otro caso que también se presenta es cuando las lluvias hacen que el agua corra hacia los ríos y si llevan ese cobre también van a afectar al fitoplancton y a microorganismos que están desarrollándose en los cuerpos de agua y que mantienen las cadenas tróficas y pudiera presentarse mortandad de animales por exceso de cobre en las aguas, bien sea lagos o ríos. Es interesante que, por ejemplo, que cuando queremos que una piscina, una alberca, esté sin bacterias, nosotros aplicamos cloro y cobre. Estas sustancias son claramente utilizadas para que esas aguas de esas piscinas sean totalmente transparentes. Pero en los cuerpos naturales, la presencia de esas algas, que en una piscina es desfavorable, son las que sustentan la vida en esos cuerpos de agua. Y exceso de cobre puede crear problemas. Fíjense que nosotros en nuestros videos, nosotros no hablamos como estos ecologistas románticos con los cuales siempre pelearemos, donde dicen prohibido hacer esto, prohibido hacer aquello, prohibido hacer lo otro.
nosotros somos más bien de la tesis que usar las herramientas y los recursos que tenemos disponibles con moderación es lo ideal para que un recurso pueda ser utilizado en manera sustentable en el tiempo, sin crear problemas. En Costa Rica, Guatemala, Honduras, que en alguna oportunidad fueron repúblicas bananeras. De hecho, allá todavía existe una importante industria que cultiva el banano. El uso del cobre fue muy intensivo como medida de control de enfermedades. Y muchos de esos suelos, aún hoy, presentan altos niveles de cobre, presentando todavía problemas, a pesar de que ellos hayan suspendido el uso del cobre hace unos cuantos años atrás. Entonces, si nosotros vamos monitoreando cómo se están comportando los nutrientes en el suelo, podemos tomar correctivos antes de que se conviertan en un problema. Sin embargo, repito, el cobre es un nutriente aceptado en la agricultura ecológica. Esperemos que siga siendo así y que sea la cordura y la sindéresis y el uso racional del recurso el que nos permita seguir utilizándolo durante muchísimos años más. Bueno, sin más que decir, así concluye otro video más del canal de agrotecnologiatropical.com. En esta oportunidad, hablando del cobre como nutriente para el desarrollo de los cultivos y la protección contra enfermedades fungosas y bacterianas. Los invitamos a seguir viendo otros videos de nuestro canal y a suscribirse al mismo, así como darle a la campanita para ser informados cada vez que subamos un nuevo video para ustedes. En la pantalla final de este video aparecerá un enlace que lo conducirá al primer video del curso de fertilización en frutales, y así podrá ver todos los videos de este curso hasta el punto donde lo llevamos en este momento. Muchas gracias.